Bueno, buen día. Esta presentación es relativa al clima y a proveerles criterios y estrategias para manejarlo, la toma de decisiones con información climática apropiada en un contexto regional y conociendo la variabilidad que estamos todos viviendo durante las últimas campañas. En el INTA muchas veces estamos redactando proyectos de investigación y hipótesis en tesis muy sofisticadas en relación a temas climáticos, temas innovadores en cuanto al clima, pero siempre persisten estas preguntas y estos enunciados que están en este slide. Persisten entre nosotros y en cualquier reunión de productores. ¿Es niño o es niña? ¿Se secaron los bajos? ¿Quiere decir esto que comenzó un ciclo seco? Entonces, como es niño, ¿va a llover en diciembre? Me cayeron 5 milímetros y a 20 milímetros de acá llovieron 64. Y es que el tiempo está loco. Cada vez graniza más, o como es niño o es niña va a haber más granizo o menos granizo. El climatólogo que vino a la conferencia en el pueblo o en la ciudad dijo que iba a llover y pasó eso o no. ¿Y el cambio climático ocurrió ahora o va a ser al 2050? Bueno, todas preguntas que persisten y que nos indican que el tema climático sigue en el tapete, sigue siendo necesaria más información, más certeza, más claridad para la toma de decisiones por parte de ustedes, por parte de los productores. La percepción pública y la certeza científica van del mismo lado en cuanto a la influencia del clima. Hay una alta variabilidad climática que todos estamos percibiendo. Hay una mayor recurrencia de eventos o mayor frecuencia con que ocurren los eventos climáticos extremos. Prácticamente cada semana hay un titular de un evento climático que impacta sobre distintas poblaciones o sobre las producciones agrícolas. Hay una incrementada necesidad aún y un vacío todavía no llenado de mejorar las tendencias climáticas, los pronósticos estacionales. ¿Qué va a pasar en esta campaña? ¿Cuándo va a llover? ¿Van a detenerse este ritmo de lluvias o va a continuar? También continúa habiendo una carencia de información en cuanto a las vulnerabilidades que por el impacto de los distintos eventos climáticos se sufren a la escala de productor, no a escalas regionales, zonas más anegables o menos anegables, sino escalas de detalle, que pueda un productor a nivel del ambiente en el que está tomando decisiones saber cuál es la vulnerabilidad a los distintos riesgos climáticos. Hay una necesidad de datos cada vez a más tiempo real. La demanda de los datos es ya, si no se toma la decisión con lo que está sobre la mesa o lo que está disponible. Y por otro lado es importante considerar que desde el punto de vista institucional se elaboró un plan estratégico agroalimentario en el país que planifica o programa un incremento de la producción de commodities en el país, un sensible incremento que prácticamente duplica los promedios de producción, y toda esta producción que se incrementa va a ser a cielo abierto, con lo cual hay un mayor énfasis en el monitoreo de lo que ocurre en el clima, el monitoreo atmosférico. Debemos adaptarnos a una marcada variabilidad climática y veamos este enunciado en estas imágenes que vienen ahora muy coloridas. Lo que ven en el mapa del país es un índice de vegetación, los famosos índices verdes, donde está más verde, más vegetación, para una imagen del mes de febrero. Y lo que ven agrandado hacia la derecha es la imagen de los primeros 10 días de febrero de la campaña pasada. Los píxeles, los puntos en rojo o en anaranjado son sectores donde la vegetación se expresaba peor que el promedio histórico de índices verdes, de imágenes con las que se construyeron estos índices verdes, lo que indicaba los bolsones, las zonas que presentaban sequías a lo largo de la campaña pasada. Lo que está en verde, los sectores que estaban mejor que el promedio histórico de imágenes de índices de vegetación. Y estos paneles que ahora ven en estos slides son cada 10 días a lo largo de toda la campaña pasada, desde el 1 de octubre y así cada 10 días hasta abril, donde se fueron localizando las distintas zonas de déficit hídrico a lo largo de la campaña. ¿Y qué nos muestra esto? Que no solo podemos hablar de variabilidad entre campañas, variabilidad interanual, sino dentro del mismo ciclo productivo, dentro del mismo periodo de un cultivo, dentro de la misma campaña agrícola, ya es muy marcada, muy intraestacional la manifestación de la variabilidad climática. Tuvimos en muchas localidades, como es el caso de Junín, récord en la campaña en diciembre pasado de déficit de lluvia y en febrero o marzo récord de excesos de lluvias para esos meses. Y así fue en varias localidades oficiales, como por ejemplo las cercanas a esta zona que recuerdo, Pehuajó, Junín.
Acá el mismo producto, una comparativa de índice de vegetación más ampliada, mostrando cómo fue diciembre del 2008, la gran sequía del 2008, con un eje de desarrollo principalmente hacia el este del país, y lo ocurrió en el 2009 o en la campaña pasada, cuyo eje, el eje de la sequía, fue más central en el país. Y la potencialidad de este tipo de información para poder definir cuáles son las zonas más afectadas, cuáles son las zonas que eventualmente necesitan más ayuda o más asistencia. También otra imagen demostrativa de esta variabilidad que sufrimos. Dentro de 6 meses podemos ver la región del litoral, la región mesopotámica y el Paraná y el río Uruguay en estiaje, con muy poca agua para permitir la normal navegación del río. Y pocos meses después, ya a fin de año y sobre febrero, que hubo evacuación de cabezas en barcazas de las islas del Paraná. Saben que ahí hay más de 1 millón de cabezas en el delta, debido a este rápido cambio de las condiciones en cuanto a disponibilidad regional del agua. Es muy importante comparar las condiciones que ocurren a nivel local con las que ocurren a nivel regional. ¿Por qué? Por esto que decíamos, que hay mucha variabilidad espacial, geográfica en la ocurrencia de las precipitaciones. Esto fue paradigmático en la campaña pasada, pero se viene observando en varias campañas. El mapa que vemos a la izquierda es un mapa del país interpolado en base a estaciones meteorológicas. Normalmente vemos un mapa más suavizado, con gradientes que van de un sector a otro. Y los mapas que vemos a la derecha son mapas de precipitación basados en información satelital, que nos permite ver mejor la variabilidad, dónde ocurren más intensas las precipitaciones y dónde llovió menos o dónde no llovió. Esta información es muy útil en este contexto de variabilidad y nos enseña que no solo debemos mirar en la toma de decisiones lo que está ocurriendo en un ambiente local, sino cuál es la tendencia regional. Otro ejemplo de cambio climático y variabilidad, tomando el tema heladas. Hay muchas estaciones, se está observando una reducción del periodo entre heladas, el periodo de ocurrencia de heladas, pero sin embargo continúa la manifestación de la intensidad de esas heladas. Y esto conceptualizando el tema de variabilidad, porque muchas veces lo mezclamos todo y es un concepto que tenemos que tratar de desagregarlo en distintas escalas temporales, en distintos periodos de tiempo. La línea más suave, la línea roja, es la que se refiere a la variabilidad que esperamos por el cambio climático, un incremento gradual de temperaturas y precipitaciones o al contrario, en distintas regiones. Este caso, lo que está graficando esto, en este caso este slide, es precipitaciones para Córdoba, en el caso de este ejemplo. En el color verde oscuro, lo que está más en ondas que suben y bajas, es la variabilidad interdecadal, entre décadas, que es lo que comúnmente llamamos el ciclo seco o el ciclo húmedo. ¿Cómo se está expresando esta década o estas últimas 2 décadas? ¿Con menores precipitaciones o con precipitaciones por sobre lo normal? Entonces, en función del cambio climático, de esa tendencia gradual, lo importante es ver cómo esta onda, en qué parte de esta onda estamos. Estos son datos actuales que llegan hasta prácticamente toda la década del 2000 al 2010, en la que se observó muchas situaciones de sequía y por lo tanto esa onda está por debajo del nivel de la línea más suave. Y la más ruidosa, que sube y baja, azul, es la variabilidad interanual entre campañas, que vemos que es muy ruidosa, sube y baja acorde a la disponibilidad de precipitaciones que hubo en esa campaña. Esto es muy importante para ver la lectura, en qué punto estamos de este ciclo y cómo nos afecta, y que dentro de un ciclo húmedo o seco puede haber picos contrarios a la expresión de ese ciclo. Es decir, aún teniendo un momento de expresión de un ciclo húmedo, hemos tenido años de sequía o al contrario. Esto es lo mismo, pero para el trimestre octubre, noviembre, diciembre. Bueno, y además de ver los pronósticos, que ya es una práctica habitual y muy difundida entre todos nosotros, entre todos los productores, es muy importante remarcar que no podemos hacer lectura, especialmente al momento de hacer la decisión de siembra, la elección de fecha o de variedad o de cultivos aún, no solo en función del pronóstico, sino tenemos que tener en cuenta lo que tenemos, tener en cuenta el balance de agua en el suelo, tenemos que medir cuál es el agua en el suelo y compararlo con el contenido de agua a nivel regional. Esta es la situación observada en agosto, el mapa de la izquierda, el mapa de precipitaciones del país, y a la derecha están tonos más oscuros con la anomalía de precipitación en agosto, lugares en que llovió 8 veces más de lo que llueve en promedio en agosto, o 4 o 5 veces como lo que ocurrió en sectores de azul del centro de la provincia de Buenos Aires. Esta es la situación actual de los balances de agua en el suelo en cuanto a agua total en porcentaje,
en todo el perfil del suelo, hasta 1 metro de profundidad. Los tonos verde oscuros están demostrando que gran parte de las áreas productivas del país, salvo algunos sectores de la provincia de Córdoba, de Santiago del Estero, se encuentran en situación de capacidad de campo y de muy buena disponibilidad de agua. Lo mismo en los mapas de disponibilidad de agua total o agua útil en la capa arable, en el primer perfil, el perfil más superficial. Esta situación es muy distintiva, es mucho mejor la situación con que iniciamos esta campaña respecto al promedio de las últimas 5 campañas agrícolas previas. Lamentablemente, esta muy buena disponibilidad de agua en general para toda la región pampeana determina también en algunas regiones excesos muy marcados y anegamientos e inundaciones, como lo muestran estas imágenes, del 9 de septiembre a la izquierda, a la derecha del 12 de septiembre, todo lo oscuro es agua en superficie, sectores muy encharcados. Estos son algunas ampliaciones sobre determinados partidos que desaguan sobre cuenca del Salado. Lo mismo, más en el eje de partidos hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires, vemos como ya está muy bien marcada la geomorfología de los médanos longitudinales y los médanos parabólicos, si nos vamos hacia Deró o Bolívar. Una ampliación en el centro del partido de Bolívar y toda la situación de anegamientos entre el 27 del 8 y el 11 de agosto y el 11 de septiembre. Algunos sectores que mejoran, otros sectores que empeoran acorde a la posición topográfica. Y lo mismo, todos estos drenajes y escurrimientos de áreas más altas que van hacia Alvear, Tapalqué, Roque Pérez y otros partidos aledaños al Salado. El agua en el suelo, hay momentos que podemos definir que es más importante en la toma de decisiones o que tiene que tener igual peso que el pronóstico. Eso es muy importante a considerar y esto va a depender también de cada tipo de suelos en el que estemos produciendo. Es muy distinto esta consideración de disponibilidad de agua en el suelo en Ramallo, en Pergamino o en Junín o en un ambiente del oeste de la provincia de Buenos Aires, más arenoso. Lo remarcamos esto y estamos trabajando mucho en generar una información y un modelo de ayuda a la toma de decisiones que para cada cultivo y para distintos ambientes permita sumar el agua disponible al pronóstico esperado para el próximo trimestre. Pronósticos climáticos. ¿Cómo preguntar? ¿Qué va a pasar? Que es la pregunta que todos queremos. ¿Qué hago? ¿Va a llover o no va a llover? ¿Va a llover en floración o no? Dígame, ¿qué cultivo siembro? ¿O qué es lo más probable que ocurra? Y lamentablemente, y nos permite un esfuerzo intelectual, el tiempo y el pronóstico es siempre probabilístico, siempre es la probabilidad de ocurrencia. Uno la puede pegar haciendo un enunciado o no. Y cuanto más nos distanciamos del momento en que se hace el análisis y el pronóstico, menor es la certeza y mayor la necesidad de tomar ese pronóstico como probabilístico. Es decir, a 3 días, 4 días hay bastante certeza en los pronósticos. Cuando pasamos al de 5 a 10 días, que es en el que estamos enfocados para brindar al sector agropecuario, desde el Instituto de Clima y Agua, es decir, generar un pronóstico de 5 o 10 días que sea muy útil para la programación de actividades agropecuarias, ahí ya cambian mucho las cosas, aumenta mucho más la incertidumbre. Si nos vamos a los pronósticos estacionales, cuando nos vamos del trimestre de los 3 meses, ya comenzamos a tener un alto grado de incertidumbre. Esto es lo que está ocurriendo ahora, en concreto, y en relación a pronósticos, y en relación al evento oceánico atmosférico que ocurre en el Pacífico ecuatorial, que tiene un gran impacto sobre el régimen de precipitaciones en nuestro territorio, en casi todas las regiones productivas del país. Hay una anomalía positiva, es decir, un calentamiento en donde está ese número 1 en el mapa del Pacífico, y el color rojo muestra el calentamiento sobre los valores normales en el centro del Océano Pacífico, que indica una muy probable formación y consolidación de un fenómeno El Niño. Sería, por lo que hasta ahora muestran los análisis y los modelos, un Niño de característica de intensidad débil o neutro, que se movería entre esos dos rangos. Esto ¿cómo puede impactar? Bueno, y lo mismo, la figura de abajo, con las distintas corridas de distintos modelos muy reconocidos que nos indican la certeza o no de que sea niño o niña, y cómo eso, fíjense que los abanicos de los modelos se van abriendo a medida que nos alejamos, lo que nos indica la mayor incertidumbre. Hay un pronóstico de corto plazo, y este ejemplo que estoy mostrando son ejemplos del pronóstico que estamos utilizando y que se actualiza 2 veces por semana desde las páginas del INTA y del Instituto de Clima y Agua,
que es un pronóstico de lluvia y temperaturas para distintas zonas productivas. Simplemente si ponen clima y agua, pronósticos en Google, acceden a este tipo de información. A 6 días está disponible la tendencia de precipitaciones con un mapa regional y una indicación en colores de cuál es la intensidad esperada. Y también está disponible información de los pronósticos a mediano plazo y cuál es la tendencia esperada para toda la campaña. Estos son los pronósticos bimestrales de lo esperado en septiembre-octubre, pronosticado a principios de agosto, y lo esperado en octubre-noviembre, pronosticado a principios de septiembre. Los tonos azules indican probabilidad de ocurrencia de precipitaciones normales, en el tono más verdoso azulado, y el azul más intenso por encima de lo normal. Esto hay que tomarlo como una tendencia, como un valor regional. No puede uno imaginar acá dónde está su localidad y relacionarlo, me va a llover más. Y esto hay que aprender a leer estos mapas también viendo varios seguidos, porque son semestres, bimestres o trimestres móviles que se superponen entre sí. Ven que es septiembre-octubre, octubre-noviembre. Entonces es muy importante en la información del pronóstico estacional verlo como una tendencia regional, comparar en el caso del agua disponible lo que me ocurre en mi lote con respecto a lo que ocurre en la región, porque la gran variabilidad espacial, geográfica que estamos viviendo puede introducirnos una lectura equivocada sobre cuál es la tendencia en cuanto a disponibilidad de agua a nivel regional. Irnos más allá de 3 meses comienza una gran incertidumbre. Las premisas que uno puede emitir están muy basadas en experiencia o en tirar alguna chance de lo que sea más probable, pero lo que podemos decir para la toma de decisiones es esto. Hay una probabilidad de lluvias entre normales a superiores a los normales en el trimestre septiembre, octubre, noviembre. Esto a nivel regional, a nivel de todas las áreas productivas del país, con una certeza que puede ir decreciendo de este a oeste. En general, estos años llovedores y en cuanto se manifieste con más claridad el fenómeno Niño en los cambios en el régimen de viento y distintos patrones atmosféricos, es de esperar que su manifestación sea principalmente en el este del país. Y eso lo vamos a ver cuando comiencen lluvias muy intensas en el litoral, en Uruguay, en el sur de Brasil. Estamos ante un inicio de campañas con una alta disponibilidad de agua. Lamentablemente, y lo mencionamos, con productores, compañeros o amigos nuestros que están en situación de anegamiento y situaciones en algunos casos muy comprometidas porque hay algunos sectores con napas muy alta, con falta de piso y con una potencial demora aún en lotes agrícolas de inicio de la campaña. Es mejor esta situación a la prevista en las próximas campañas. Si bien no podemos decir con certeza lo que puede ocurrir en diciembre-enero, el pronóstico, la tendencia a Niño y lo que está ocurriendo es mucho más promisorio que en campañas previas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ocurre cuando se da este patrón climático es que disminuye el periodo entre lluvias, lo que le llamamos técnicamente los días consecutivos sin lluvias. Si recuerdan en nuestra memoria de corto plazo, las campañas pasadas, el año pasado, el año anterior, los días entre lluvias fueron muy prolongados y estábamos todos ansiosos y expectantes de cuándo llovía. En estos años, normalmente el periodo entre lluvias se acorta. Fíjense, estamos teniendo prácticamente semanalmente un evento de precipitaciones. El panel que mostraba de pronóstico a 6 días, que fue construido ayer, ya da precipitaciones nuevamente hacia el lunes, martes de la semana próxima sobre esta zona. Esto implica que, si bien es muy bueno para la disponibilidad de agua, puede acortarnos los días de poder entrar al lote y tener piso para las distintas actividades agrícolas para la siembra. Y por eso tenemos que estar muy atentos a la disponibilidad de agua, a la posibilidad de tener piso y al pronóstico de corto plazo. También se esperarían para este trimestre temperaturas mínimas medias por encima de lo normal. Y es una campaña también con este régimen climático este inicio de campaña y lo que ocurrió en agosto, a fin del invierno, todavía no se inició ni siquiera la primavera, que tengamos algunas zonas con recurrencia de problemas de anegamientos, de encharcamientos o de falta de piso. ¿En qué trabajamos en el Instituto de Clima y Agua en cuanto a datos, sistemas de información y modelos de ayuda a la toma de decisiones? En el Instituto queremos no ser proveedores solos de información primaria, cuánto llovió, el mapa de lluvias,
sino ayudarlos con esos datos a que tengan sistemas de información en cada cadena productiva para que los ingesten más rápidamente en la toma de decisiones, más rápidamente para poder ver cómo es el seguimiento y el monitoreo de cada una de las producciones. Y también pasar no solo de datos a sistemas de información, sino a modelos de ayuda a la toma de decisiones. Vamos a ver ahora unos ejemplos. Y son todos ejemplos relativos a estos riesgos agropecuarios, inundaciones, anegamientos, sequías y déficit hídrico, granizo o heladas con la que convivimos en la producción agropecuaria. ¿Cómo desde el INTA afrontar esto? ¿Cómo brindar mejores herramientas, mejor información? Bueno, necesitamos mejorar las redes tecnológicas que capturan datos a lo largo de todo el territorio. El INTA decidió construir una estación agrometeorológica automática propia, no es comercial, se construyó en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional, se están diseminando 150 estaciones de este modelo a lo largo del país, de manera de disponer datos a tiempo real. Cada 10 minutos un dato de estas estaciones fluye a un servidor. Todos estos datos de las 73 estaciones de estas 150 que ya llevamos instaladas están disponibles en la web para su consulta y su seguimiento. Asimismo, el INTA ha promovido en el país y en el contexto de un programa interinstitucional e interministerial una mayor disponibilidad de radares meteorológicos. Se instalaron 3 radares meteorológicos en Paraná, Pergamino y Anguil, que complementan al radar de Seiza y cubren gran parte de la región pampeana. Más de 40 millones de hectáreas productivas cubiertas por estos radares, que permiten también tener una imagen de precipitación. Esto que ven en el movie, en el slide, no son no son nubes, son campos de precipitación. Cómo avanza un evento de tormentas cada 10 minutos. Y esto es como luce una torre de radar con un radomo, una bocha arriba, la pueden ver si pasan frente al INTA Pergamino, Paraná o Anguil, muy cerca de Santa Rosa, sobre la Ruta 5. Estos radares de manera continua brindan información, esta información se transmite a un servidor y esta información está disponible también vía web para su consulta. Se pueden consultar en el mismo sitio web acumulados de precipitación, de 3 horas, de un día completo o de un mes o del mes previo. Asimismo, uno de los eventos de mayor riesgo agropecuario es el granizo. En la campaña pasada, cerca del 90% de las coberturas de seguro vendidas fueron relativas a granizo y alrededor del 60% de los cultivos de la superficie sembrada fue asegurada, lo que indica la importancia que todos le damos a este evento y la importancia que tienen adiós de alto precio en los commodities o de alto riesgo de manifestación de eventos extremos. Esto no es nieve, son piedras de granizo en lo que era un maíz. Y también a través de los radares meteorológicos es muy factible poder monitorear y seguir a una manga de granizo y poder verla in situ. Los radares brindan información de muy corto plazo, es el nowcasting, son de 2 a 3 horas, podemos ver lo que nos puede ocurrir y por supuesto es información muy útil, es una radiografía de lo que ocurre cada 10 minutos para atrás. Nosotros, en nuestros lotes asegurados o una compañía de seguros, puede poder chequear qué ocurrió el 23 de febrero y si una manga de granizo nos alcanzó o no con este tipo de información. Lo que ven a la derecha es un mapa rural con la superposición de estos cuadraditos que son píxeles de una imagen de granizo generada en base a información de estos radares meteorológicos. Estas mangas que pasan atravesando en este caso Santa Fe de oeste a este y esa discontinuidad que se observa es porque es una imagen cada 10 minutos. Estamos solucionando esta con un nuevo programa tecnológico y es el caso de muchas mangas de granizo que pasan a gran velocidad como son ese tipo de tormentas. Lo mismo, el análisis de un evento en particular, todos esos puntos que ven son puntos que nos proveen cooperativas de seguro de granizo que tienen convenios de vinculación con el INTA que para generar productos más tecnológicos para que ellos los usen nos proveen de datos que sus tasadores toman y que nos brindan la información de intensidad y de daño y de distintos y de época del ciclo fenológico en que ocurre ese daño en distintos cultivos como para que podamos generar mejores productos. Y este es el acumulado en toda una campaña agrícola del pasaje de las distintas mangas de granizo observado por el radar Pergamino entre el 1 de octubre y el 30 de abril. Esta información acumulada de varias campañas va a permitir ver zonas con más siniestralidad, si es que es así o que es un evento extremadamente azaroso en su ocurrencia regional, y poder validar esto con respecto a las primas que se pagan en muchas zonas. Por lo que son ejemplos claros, ex post, a posteriori de ocurridos estos eventos, de cómo hay mucha información objetiva que puede mejorar muchas de las gestiones que realizamos en cuanto a riesgos agropecuarios.
Asimismo, si bien la información satelital ha sido siempre solo mencionarla, muy persuasiva, solo mostrarla en un slide genera mucho, captura mucho la atención, y es algo que venimos viendo en los últimos años, esto no terminó. A partir del año 2014 viene una nueva generación de satélites que van a brindar información muy novedosa en cuanto a lo atmosférico, a distintas capas. Vamos a tener información muy novedosa de lo que ocurre en distintas capas de la atmósfera, que van a permitir construir pronósticos de corto y mediano plazo muchos más acertados y permitirnos un monitoreo de lo que ocurre mucho más preciso. Argentina no está exento de estos desarrollos tecnológicos. La CONAE, nuestra Comisión Nacional de Actividades Espaciales, ha lanzado el año pasado el satélite Aquarius en conjunto con la NASA. El INTA colabora con proyectos de investigación. Uno de los tópicos de investigación, tanto de este satélite como de otro, que es el SAOCOM, que se va a enviar en el 2014, es humedad de suelo. Poder mapear la humedad de suelo, poder penetrar con una señal enviada desde el satélite, con un sensor de radar a bordo del satélite, una longitud de onda, un eco que penetra en los primeros centímetros del suelo y que ese rebote nos va a permitir conocer cuál es la humedad y poder generar mapas píxel a píxel a lo largo de todo el territorio mucho más precisos en cuanto a humedad de suelos. Otro riesgo agropecuario con información muy novedosa que hoy día está totalmente disponible en la web, heladas. Muchas veces mapeamos y vemos el impacto de heladas en base a lo que ocurre en abrigo meteorológico. Sin embargo, a nivel del suelo tenemos de 2 a 5 grados menos muchas veces, y eso impacta en el daño observado. Esta es una termografía de heladas, una imagen del canal térmico de satélites que pasan todos los días y que nos permiten, a primeras horas de la mañana, de la madrugada, poder generar esta imagen, que cada día, entre las 9 y las 10 de la mañana, está disponible en la web y permite ver, acorde a la leyenda, acorde a la referencia, cuál fue la temperatura mínima ocurrida en distintas zonas. Estamos transfiriendo desde el INTA y el Instituto de Clima y Agua una gran cantidad de datos y conocimientos vía sistemas de información en la web y vía el desarrollo actual de modelos de ayuda a la toma de decisiones. Es así que ahora, en este momento, actualmente, hay 6 interfaces disponibles en la web de consulta de información meteorológica novedosa o innovadora. La interfase de radares, que les mostré recién, los datos meteorológicos de las estaciones automáticas y todas las series de las estaciones convencionales, también disponibles en la web. GeoINTA, ahora vamos a ver ejemplos de estas plataformas, una plataforma en la que se congregan muchos mapas de recursos naturales y vulnerabilidad a distintos riesgos de las distintas zonas para su consulta georreferenciada. CEPA, que permite consulta de índice verde y de información derivada de índices verdes y de otra información satelital. Una solapa específica en pronósticos de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, y un seguimiento semanal del evento El Niño y, eventualmente, cuando haya señales, de lo que ocurriría en el Atlántico. Para proveer no solo un acceso a través de informes o PDFs con lectura, que también se emiten y están disponibles, tal vez más detalladas, sino también una vista rápida de lo que está ocurriendo. Un rápido pasaje por estas distintas interfaces, el SIGA, para poder consultar en cada uno de estos puntos la información meteorológica, qué está ocurriendo, y también descargar estas series. Todo esto está disponible. Nos falta trabajar en hacer estos sitios más intuitivos, más simples, para que sean más rápida y más lógica la descarga de los datos. Pero hoy alguien avesado o un joven que mis hijos adolescentes no necesitan que les expliquemos ni hagamos un tutorial. Ellos ya encuentran cuando algo está bien intuitivo. La interfase de radares, con muchas aplicaciones que van apareciendo. Cada 10 minutos hay un dato. Esta interfase va a tener muchas cosas novedosas que van a aparecer de aquí a fin de años. Va a permitir hacer un zoom in y poder ver como fondo Google Maps y ver las distintas zonas donde ha precipitado. Va a permitir ver los acumulados por punto, va a permitir que uno ponga un punto y cada vez que vuelva a entrar pueda visualizar si ese evento de precipitación débil, intensa o moderada ocurre sobre ese punto. Va a haber más calibración de los radares para poder que sea más precisa la estimación de milímetros que ocurren en las distintas zonas. Bueno, muchos datos que van a ir apareciendo. Estamos poniendo mucho énfasis en la investigación en los datos que los proveen estos radares y en combinarlos con los datos que proveen las estaciones meteorológicas y los satélites para generar productos más novedosos. Esta interfase tiene actualmente, ante cada evento de lluvia, 20.000 ingresos, y cada evento de lluvias hay 20% de ingresos nuevos y 80% de fidelización de usuarios que ya lo usan, que vuelven a ingresar. Son esas herramientas que permiten monitorear el uso de estos sitios web.
lo que muestra el gran interés por la precipitación, que tiene que seguir siendo uno de los tópicos fundamentales de investigación, ser más precisos, ser más claros en la información que se emite, y también la angustia que se sufre del sector agropecuario en cuanto a esta precipitación, en cuanto a las precipitaciones, en cuanto a la gran variabilidad en lo que ocurre, a veces por déficit y en otros momentos por exceso. El CEPA, con todo lo que atañe a índices verdes, anomalías de índice verde, comparativas de índice verde, temperaturas de superficie para el seguimiento de heladas, eventos destacables, el caso de la erupción de cada volcán y las zonas de deposición de cenizas, índices de peligrosidad de incendio. GeoINTA, una plataforma que permite consultar de manera georreferenciada los distintos mapas de suelo que ha generado el INTA en distintas escalas, los mapas de uso y cobertura del suelo, es decir, qué tipo de vegetación predomina sobre cada píxel, sobre cada zona, los mapas de vulnerabilidad al riesgo hídrico en cada zona. Esto es un ejemplo, no son mapas de consulta en la web, es entrando vía web consultar bases de datos asociadas a esos mapas y poder con un clic consultar la información de recursos naturales de cada punto. Se puede acceder por una localidad, se puede acceder localizando una zona vía Google Maps o se puede acceder poniendo una coordenada de XY de un waypoint GPS. Y es una tecnología desarrollada para pronto pasar a interfaces de consulta vía plataformas móviles. Estamos trabajando para que en pocos meses haya una línea de acceso vía BlackBerrys y otra vía quienes tengan la plataforma Android. Mapas de riesgo hídrico y de suelos, mapas que se generan en muchas experimentales de INTA y que se integran de manera cooperativa en un único sitio para que ustedes como usuarios tengan toda esta información combinada. Es decir, con un solo clic sale la información del suelo, de los promedios de precipitación para ese punto, de los promedios de días con heladas, cuál es la vulnerabilidad a anegamientos, cuál ha sido la recurrencia de estos anegamientos. Estamos incluyendo la información de eventos de granizo en base en las zonas que hay radares, etcétera. Toda mucha información de riesgo y de recursos naturales que es de mucho interés que esté disponible vía web y combinable o integrable vía la web. Distintos ejemplos que voy pasando en estos slides, mucha información del experimental de Salta que ha provisto de todo el NOAA, también la solapa de pronósticos, un informe que se emite todos los lunes a la noche, todos los lunes alrededor de las 7 de la tarde se cuelga en la web este informe en formato PDF que recorre lo ocurrido la semana previa, describe el evento destacable que impacta sobre la producción agropecuaria, describe lo que va a ocurrir la próxima semana y el pronóstico a mediano plazo y cuál es la tendencia y el impacto de ese pronóstico sobre la campaña actual. Un pronóstico que se está usando a nivel de muchos municipios cuando solicitan incluso las emergencias agropecuarias a los distintos gobiernos provinciales o nacionales. También una solapa de pronósticos que nos permite un acceso rápido y directo a consultar estos mapas de precipitación y mapas de lluvia. Por supuesto, ustedes me dirán, hay un montón de sitios donde puedo consultar esto. Y nuestra misión y nuestra visión no es competir con esos otros sitios. Esos otros sitios van a existir y van a estar enmarcados en el trabajo de muchos profesionales emprendedores que los generan y los realizan o conferencias que emiten. Nuestra función como institución nacional, como INTA, como Instituto de Clima y Agua, tiene que ser proveerles información de referencia, que ustedes puedan chequear algo que se emite, que un consultor puede avisadamente expresarles a ustedes en base a su experiencia o su profesionalidad. Nosotros ser un instituto de referencia, ver qué nos está diciendo el INTA sobre esto. ¿Es así? ¿Es la misma tendencia? ¿Puedo corroborar esto? Un modelo de ayuda a toma de decisiones. Muestro un ejemplo, no da el tiempo para comentarles todo lo que estamos pensando en los próximos meses y años volcar a la web. Este es de FED, un pronóstico para ver el riesgo de fusariosis. Próximamente es la época en que podría existir ese riesgo y posiblemente años que acorde al patrón de humedad y temperaturas que reinan con alta probabilidad de ocurrencia de este tipo de enfermedades. Este sitio nos permite, en base a la marcha de las variables agrometeorológicas, poder emitir una alerta de si es buena la fumigación preventiva para detener la aparición de esta enfermedad o la esporulación del fusariosis. Paso rápido, distintos paneles de información de esa línea que veíamos de tendencias de largo plazo. Esto que vemos en distintos colores son los escenarios de cambio climático para las distintas áreas del país. Arriba a la izquierda la precipitación en junio, julio y agosto. Los tonos amarillos a rojos indican que la tendencia a largo plazo, al 2050, al 2070, al 2100, es que decrecerían las precipitaciones durante los meses
de invierno y la salida del invierno. En cambio, eso se ve también muy marcado sobre cordillera. Todos los modelos climáticos, los escenarios climáticos a largo plazo, indican que habría menos nevadas, menos precipitación en forma de nieve sobre cordillera. Y a la derecha, ese mapa en que predominan los azules, es el trimestre de diciembre, enero, febrero. Y en azul, un incremento esperado a largo plazo en las precipitaciones promedio para gran parte de las zonas productivas, para el centro y, oeste, y área oeste o semiárida y árida del país, lo que posiblemente impacte también en una continuidad de la expansión de la frontera agrícola o incremento de la potencialidad de esas zonas. Y también de la necesidad de atender esas zonas por su fragilidad para mantener la sustentabilidad productiva y sustentabilidad de los recursos naturales. Abajo, los mapas con lo mismo y temperaturas, siendo el rojo, el amarillo al rojo, que se incrementan la temperatura. También un incremento muy observado en todo el norte, el NEA y el NOA, de las temperaturas esperadas a largo plazo. Pero eso son escenarios de lo que podría ocurrir y lo que van a sufrir nuestros hijos o nuestros nietos, o bisnietos en algún caso. Y estos son nuevos índices agrometeorológicos, porque ustedes me pueden decir, como tomadores de decisiones a nivel de lote, a nivel de campo, que año a año tienen que tomar una decisión y tienen que generar un esquema de producción sustentable que a largo plazo no me impacta, no me influye. Es importante saberlo, es importante enseñarlo. Lo que nos impacta es el cambio climático de corto plazo, es la gran variabilidad. Posiblemente la mayor evidencia de cambio climático que observamos parados en un lote es la variabilidad intraestacional dentro de la misma estación de crecimiento del cultivo o entre estaciones que observamos. Así estamos trabajando con todas estas nuevas tecnologías, con nuevos datos, en generar nuevos índices agrometeorológicos, que ya cuestan un poco ver, porque ya no son mapas suaves de promedios y sus desvíos, son mapas de extremos climáticos. ¿Por qué? Porque lo que nos limita los rendimientos, los altos potenciales de rendimiento, son muchas veces la aparición de extremos climáticos, periodos prolongados sin lluvias o lluvias muy intensas, o lo mismo en el caso de temperaturas. Entonces, a la izquierda, por ejemplo, vemos la tendencia en días muy húmedos, días por encima del percentil 95, es decir, lluvias, la tendencia en cantidad de días de aparición de lluvias muy intensas. Y fíjense que los sectores más azulados, más oscuros, tienen mucha relación con muchas noticias periodísticas que observamos en los últimos años. Esto es tendencia, no es un escenario, es lo que está ocurriendo en los últimos 50 años. Sectores de Santa Fe, Resistencia y Corrientes, Goya, Tartagal y Orán, por ejemplo, con incremento de la aparición de eventos extremos. Y otros sectores en tonos rojos en donde decrecen la aparición de esos eventos. En el panel del centro tenemos noches cálidas, la amplitud térmica entre el día y la noche, que también impacta en distintas producciones o en distintos cultivos. A la derecha, bueno, más conocido, heladas. Y otro muy interesante, que es cantidad de días consecutivos sin lluvia. Fíjense que este índice marca un gradiente más suave, más gradual y posiblemente muy viciado por lo que ocurrió. Estos son los últimos 50 años hasta el 2010, lo que ocurre con la última década, prácticamente desde el año 2003 al 2010, con muchos años con periodos de sequía, y que eso lo muestra este índice. Por eso estamos trabajando en 27 nuevos índices para que nos ayuden a pensar cómo es la evolución climática, analizar qué es lo que ocurre momento a momento y a tomar mejor la toma de decisiones. Y esto es una gran propuesta y un gran paradigma, porque en nuestra formación agronómica y en mucho de lo que siempre escuchamos estamos muy viciados por el uso de los medias y el uso de los desvíos. Y para trabajar con los extremos tenemos que trabajar con una nueva estadística. Finalmente, criterios, un resumen de criterios y estrategias para el uso de la información climática en la toma de decisiones. Y enunciado como una buena práctica, es tratar de no darles premisa, darles criterios para que ustedes tomen la mejor decisión. La información de pronósticos siempre es probabilística. Es feo aceptarlo, pero es así. Y tampoco es lineal. Estamos acostumbrados a decir, es niño, entonces me va a llover, es niña, entonces llueve. Y no es lineal, lamentablemente. Es un fenómeno, que pongo el ejemplo, océano atmosférico en el Pacífico, que tiene un gran impacto sobre nuestra zona, que influye muchísimo, tiene una gran probabilidad de ocurrencia de cambios en nuestro patrón de lluvias, lo que ocurre en el Pacífico. Pero es probabilístico y no es lineal. Hay muchas funciones, mucha complejidad en la atmósfera y en los océanos que puede cambiar lo que ocurre. De hecho, aún no está claramente manifestada la señal del Niño
y fíjense lo que nos ocurrió en este agosto, que la salida de un año niña, que a veces se dice que luego de un año niña o 2 años niña, la primavera va a aparecer las lluvias más tardíamente, etcétera, etcétera. La variabilidad, como dijimos, es la percepción más clara del cambio climático que el productor experimenta. Tenemos que aumentar nuestra previsión, la previsión y la toma de decisiones agronómicas, previendo variabilidad y eventos extremos, previendo que aun cuando el pronóstico nos diga qué es lo más probable, pueda aparecer un determinado periodo en que no tengamos lluvias. Debemos adaptar las prácticas agronómicas a esta variabilidad climática intraestacional. ¿Cómo adaptarlo? Bueno, manejando mejor la gestión de riesgo, teniendo un enfoque muy aguerrido en cuanto a gestionar el riesgo, en cuanto a posiblemente hacer una programación de fechas de siembra, no unificarlas todas en una fecha, ampliarla acorde a cómo es el año. También analizar año a año cómo es. Este año posiblemente el riesgo a asumir es menor al momento de inicio de la campaña, porque estamos con alta disponibilidad de agua en el suelo y un pronóstico climático mejor que el de los últimos años. Es muy importante conocer la humedad del suelo como el pronóstico. Es muy importante acostumbrarnos a medir o ver o analizar lo que ocurre en nuestro campo y compararlo con lo que ocurre regionalmente. Más buenas prácticas. Entramos en una época de alta recurrencia e impacto de los riesgos agropecuarios. Todos observamos, lo sufrimos, lo sufre el productor y lo observamos a nivel científico, institucional, la gran recurrencia que tienen todos estos eventos de riesgo que hemos observado. Tenemos que trabajar mucho en investigación y desarrollo para ayudar al productor a cuantificar el nivel de riesgo en cada ambiente regional y en cada ambiente productivo donde hoy día se enfocan las producciones para generar altos rindes. Pues lo que mencionamos, que no debe ser ni lineal la adopción de la información de predicciones oceánicas, y hay una incrementada necesidad de información online. Por eso trabajamos muy robustamente, muy agresivamente en poner todos los datos y toda la información que se genera en la web. Pueden consultarla ahí en estos sitios, en intia.gov.ar, o simplemente poniendo en Google clima y agua, o pronósticos INTAS, o radar INTA, y van a acceder a cada uno de estos sitios que yo estuve nombrando. Lo que esperamos en los próximos meses desarrollar en el Instituto son nuevos balances de agua en el suelo, continuar mejorando esa solapa de pronósticos, brindando más información, más certera y más clara, trabajando en estas nuevas variables que permitan una nueva visión para el seguimiento agrometeorológico y de eventos extremos, pasar de ser proveedores de datos primarios a sistemas de información y de sistemas de información a modelo de ayuda a las tomas de decisiones, mejorar la cantidad de redes de captura de datos regionales y locales e integrarlas. A fin de año contar con ya 150 nuevas estaciones automáticas INTA-UTN distribuidas a lo largo del territorio que densifiquen la red troncal del INTA y que está integrada a la red del Servicio Meteorológico Nacional como sistema de información oficial, y continuar brindando cada vez mejores y más intuitivos sistemas de información online a tiempo real y disponibles para todos ustedes. Pues gracias nuevamente por invitarnos y no duden en consultarnos.